Romanos capítulo 5, versículo 14 al 21. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ponga mucha atención en dos versículos en particular de este pasaje que hemos leído, el versículo 14 y el versículo 20. El versículo 14 dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que habría de venir. Dice que reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué dice que reinó la muerte? Porque el hombre, cuando pecaba, como Adán, como Caín y como la descendencia que siguió pecando, el hombre nunca reconocía su pecado ni trataba con su pecado de la manera correcta. El hombre se excusaba como Adán: fue la mujer que me diste, fue el diablo el que me hizo pecar. O como de alguna manera como Caín, huyendo de la presencia de Dios, excusándose. El hombre siempre vivía de esa manera y el pecado se enseñoreaba, la muerte reinaba, la muerte gobernaba, porque el hombre, en vez de tratar con el pecado de la manera correcta, lo que hacía es que se escondía de Dios, huía de Dios y vivía como un fugitivo de la presencia de Dios. Entonces dice: no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Allí estaba todo ese lapso, todo ese tiempo reinó la muerte. Ahora, ¿por qué reinó la muerte? Porque, repito, no se trataba correctamente con la enfermedad del pecado, y el pecado y la muerte se enseñoreaban del hombre. Ahora, cuando viene Moisés, dice que viene con la ley, y la ley aparece para descubrir el pecado. Dice el versículo 20: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Cómo es que la ley se introdujo para que el pecado abundase? Es decir, cuando la ley se introduce, parece que el pecado se multiplica y el pecado se dispara y el pecado abunda tremendamente. Pero no es que en verdad se multiplicara el pecado cuando la ley apareció, sino que simplemente se manifestó lo que estaba oculto. El pecado oculto en la vida del hombre, toda la desobediencia, la rebeldía, el hombre entenebreció su conciencia. El hombre se rebeló contra su conciencia, cauterizó su conciencia y ya no escuchaba la voz de su conciencia. Se hizo indiferente a la voz de la conciencia.
Desde Adán hasta Moisés, lo que reinaba, lo que le mostraba al hombre su pecado, era la conciencia. Pero como el hombre ignoraba la voz de la conciencia se cauterizaba, se entenebrecía. Y entonces el hombre ya hacía lo malo y se sentía tranquilo, se sentía como si nada. Es normal, como en este tiempo que estamos mirando tanta cosa que está pasando. Se dice que el homosexualismo se está multiplicando. Yo creo que no se está multiplicando, solamente se está manifestando lo que ya estaba. Se dice están saliendo del closet, pues ya estaban, solamente se están manifestando abiertamente. Pues algo así sucedió, dice, del tiempo de Adán al tiempo de Moisés. Allí estaba el pecado oculto, no había nada que lo hiciera manifestar, no había nada que lo hiciera brotar. ¿Por qué? Porque lo único que había en ese tiempo para manifestar el pecado y tratar con el pecado era la conciencia del hombre. Pero si el hombre se hizo indiferente a la conciencia, se rebeló contra su conciencia, cauterizó su conciencia, entenebreció su conciencia, ya no había nada que le hablare, ya no había nada que le dictare lo malo y lo bueno. Y el hombre llamaba lo bueno malo y lo malo bueno. Vivía extraviado y perdido. Pero de repente viene la ley, y cuando la ley se introduce, se multiplica el pecado, aparece el pecado. Repito, no porque la ley produjera el pecado, al contrario, la ley dice no pecarás, no matarás, no robarás, no adulterarás, no harás esto, no harás lo otro. Todo lo malo viene la ley a decir no lo harás, no lo harás, no lo harás. Pero entonces, ¿cómo es que si la ley viene diciendo no matarás, no robarás, no adulterarás, honra a tu padre y a tu madre, y nos habla de todo lo bueno que debemos de hacer y lo malo que no debemos de hacer? ¿Por qué dice el versículo 20? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, la ley viene a ser como unos rayos X que vienen a mostrar lo que hay en lo profundo del corazón del hombre. Una persona de repente dice, pues yo me siento bien, no tengo ningún problema, o me duele algo por dentro, pero yo me veo por afuera muy bien, me miro sano por fuera. Pero va al médico y le dicen, venga, le vamos a tomar unos rayos X, y le sacan unos rayos X, y los rayos X no sacan lo que se ve por afuera, sacan lo que hay por adentro que no se alcanza a ver por afuera. Y le dicen de repente, mire, tiene un gran tumor en su interior, mire, tiene este gran problema allí. Allí lo detectan los rayos X. ¿Qué hacen los rayos X? Hacen manifestar lo que está dentro del hombre, que no se puede ver a vista propia. Pues asimismo, la condición del hombre que no se puede ver a vista propia, la palabra de Dios, la ley de Dios, los rayos X de Dios vienen a descubrir el corazón del hombre y dicen, estás en pecado, estás mal, estás en rebeldía, estás haciendo lo malo. Y cuando el hombre se da cuenta por esa palabra, por esa ley de Dios que está mal, entonces el hombre debe de venir a Dios y correr a Dios y decir, Señor, yo no tengo cómo hacerle para estar bien. Si tú me provees, si tú me ayudas, algo con que estar bien, Señor, gracias. Y el Señor dice, te doy mi hijo, te doy el sacrificio en la cruz del Calvario, te doy la redención en la cruz del Calvario, para que puedas estar bien, para que puedas estar sano. Ahí viene la redención entonces. Una vez más, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Por qué abunda el pecado? Porque la ley viene a descubrirlo, a detectarlo. La ley de Dios dice, no matarás. Y el que está matando queda convicto, queda en juicio, queda convicto por la ley de Dios. Se da cuenta que él mató, él es un asesino, y entonces queda convicto. Mientras de que antes que estuviera la ley, no había nadie que lo hiciera sentir convicto, porque la conciencia, que era lo único que le dictaba lo bueno y lo malo, estaba entenebrecida. Ya no escuchaban esa voz, ya no eran sensibles a la voz de la conciencia. Por eso aparece la ley, para venir a descubrir la condición del hombre. Pero el problema fue que la ley descubrió la condición del hombre, pero en el tiempo de Moisés hasta el tiempo de Cristo ya había conocimiento del pecado por la ley. Por eso dice que la ley apareció, y cuando la ley apareció, dice que abundó el pecado.
Porque la ley descubre el pecado y dice: aquí hay pecado, acá hay pecado, acá hay pecado. Esta persona está mal, aquella también, aquella también y aquella también. El problema con la ley de Dios era que descubría el pecado, pero no tenía la solución para el pecado. No ayudaba a la persona en su pecado, condenaba a la persona, enjuiciaba a la persona. Entonces la persona, cuando se sentía enjuiciada por la ley de Dios, igual mejor se escondía, mejor se autojustificaba, mejor buscaba de alguna manera el huir de la ley, cubrirse, protegerse con sus propias, con su religiosidad, con sus tradiciones, con sus diferentes maneras de querer encontrar justicia propia, porque no tenía cómo poder tratar con ese pecado, con esa maldad que la ley de Dios descubría dentro de él. Entonces, de lo que es el tiempo de Moisés a Cristo, allí está la ley, pero la condición del hombre empeora, porque ahora conoce su condición, que está mal, pero no tiene con qué resolver su problema. Conoce su enfermedad, pero no tiene medicina para sanar su enfermedad. Mas gracias a Dios por Cristo Jesús, que en Cristo Jesús no solamente nos da lo que es el conocimiento del pecado, sino la solución, la medicina, la sanidad de todo pecado y de toda maldad, para ser libres, para ser sanos, para ser bendecidos de acuerdo a la voluntad de Dios y al propósito de Dios. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Pero luego dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, el pecado apareció, la ley descubre el pecado, la ley dice: esto está mal, esto está mal. Pero Dios dice: aunque abundó el pecado y te das cuenta que estás mal en esta área y en esta área y en esta área y en esta otra área, antes de que conociéramos la palabra de Dios o la ley de Dios, cada quien se sentía que estaba bien en su propia opinión. Oh, yo soy una buena persona, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir a buscar a Dios. Que lo busquen los asesinos y la gente perdida, los drogadictos. Pero yo no hago mal a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo soy una buena persona, voy de mi casa al trabajo, yo vivo bien con mi familia, yo no soy una mala persona. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la palabra de Dios llega a la vida de una persona, le hace saber y le hace entender y reconocer, le descubre tanta maldad y tanto pecado en el corazón, que aquella persona queda convicta y dice: yo creía que era bueno, yo creía que no hacía mal a nadie, yo creía que no tenía pecado, porque vivía en tinieblas. Pero ahora que la luz de Dios brilla en mi corazón, me doy cuenta que soy el peor de los pecadores, el más perdido de todos, y reconozco que necesito la gracia de Dios. Y lo hermoso del Señor, que dice: cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Por grande que fuera el pecado, por negro que fuera el pecado, no hay pecado que la sangre de Cristo, que la gracia de Cristo no tenga poder para quitarlo, para arrancarlo, para limpiarlo, para cambiarlo. La gracia de Dios tiene poder para cambiar y transformar la vida del hombre completamente. Aleluya. La gracia de Dios. En la gracia de Dios estamos seguros. En la gracia de Dios ya no somos convictos, ya no somos fugitivos de la ley de Dios, sino que nos encontramos en paz con Dios. Vamos a la palabra y veamos qué dice la Escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 6. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Oiga el versículo 4, qué importante.
Dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué está diciendo eso? ¿Qué es la ley? La ley son todas las obras buenas, las acciones buenas, los méritos propios. El decir: yo creo que soy justo delante de Dios porque me he portado bien, porque ayudé a un pobre, porque ofrendé, porque hice esto otro. Y cuando pensamos que por las buenas obras que hacemos somos justificados delante de Dios, dice: de Cristo os habéis desligado, de la gracia habéis caído. Estáis bajo la ley y estáis bajo maldición. O sea, en otras palabras, no podemos vivir complaciendo a Dios por lo que hacemos. Repito, hagamos una diferencia entre lo que nos justifica y lo que hacemos por agradecimiento a nuestro Dios. Lo que nos justifica no son las obras que hacemos. No importa cuántas obras hagas, cuánto sirves a Dios, cuánto predicas, cuánto ayunas, cuánto haces esto, cuánto haces lo otro. Nada de eso te justifica. No te acerques a Dios dependiendo de tus obras para recibir de Dios, porque dice Dios, dice Pablo: el que por las obras se justifica, de la gracia ha caído, de Cristo se ha desligado y se ha pegado a la ley. La ley es lo que el hombre hace, la ley son obras, pero la gracia no es lo que el hombre hace, sino lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa es gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Es la gracia, es lo que nos da acceso a Dios por el Espíritu de Dios. Ahora, no con esto estoy diciendo que no debemos de hacer buenas obras. No estoy diciendo que las obras buenas de nada sirven. Claro que sirven de mucho, como un acto de agradecimiento a Dios y una evidencia de lo que Dios ha hecho acá dentro en el corazón, mostrándose, exteriorizándose en gratitud, mas no queriendo comprar el favor de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, cuando nos acerquemos a Dios, no se acerque a Dios queriendo comprar su favor, pensando que porque hice esto, Señor, en este día me porté bien, así que hoy sí merezco que me bendigas. No, mi hermano, aún con tu mejor comportamiento no mereces que Dios te bendiga, porque no es lo suficiente lo que puedes hacer para merecer un toquecito de Dios. Entonces, ¿cómo puedo merecer? Por lo que Él hizo. Es por la única razón y el único medio por el cual yo merezco recibir de Dios. Y yo abro mi corazón y yo recibo de Dios. No voy a vivir por la ley. No voy a confiar en mis obras. No voy a confiar en mis acciones. Voy a manifestar mis acciones como un acto de gratitud delante de Dios, nunca como una justicia para merecer de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Parece que esto es algo muy básico que muchos ya conocemos, pero inconscientemente en ocasiones como que nos vamos desligando de esa confianza real en la gracia, y ya vamos a ir entrando un poco más a entender qué es realmente estar en la gracia y depender de la gracia. Pero lo primero es que entendamos qué significa el querer uno vivir por las obras de la ley, y cómo es que nada de eso le da a uno seguridad ni acceso, y queda uno convicto y queda uno como fugitivo de la ley de Dios. Vamos a la palabra, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 13. Vea cómo nos dice la palabra aquí. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia,
y la misericordia triunfa sobre el juicio. Oiga, qué importante está esto. El versículo 9 dice, el versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Es algo parecido, déjeme le pongo un ejemplo. Es como si dijéramos: hay una persona que es muy buena, muy bondadosa, ha ayudado a tantas personas, ha ayudado a miles de personas, les ha ayudado con dinero, les ha ayudado para que tengan comida, les ha ayudado para que tengan un techo bajo su cabeza, y ha ayudado a miles de personas. Pero de repente esa persona se molesta, se enoja y viene y mata a una persona en el camino, y agarra una pistola, mata a alguien. Y de repente dijera alguien: bueno, o él pensara y dijera: bueno, pues yo he ayudado tanto a tanta gente, he ayudado a miles de personas. Si ponemos en la balanza las miles de personas que he ayudado a la persona que maté, pues son más a las personas que he ayudado que las personas a las que he dañado. Y esa es la evaluación que hace sobre todo la gente típicamente afuera. Como que tendemos a poner en una balanza nuestras justicias y decimos: bueno, yo creo que he hecho más cosas buenas que malas. Y si como que he hecho más cosas buenas que malas, entonces mi balanza como que está arriba lo bueno, entonces me voy a ir con Dios, y entonces voy a entrar a su presencia y me voy a ir a su gloria. Y no es así, porque es como la ley terrenal. La ley terrenal, imagínese que usted diga: bueno, no he robado, he ayudado a esta persona, a esta otra, a estas 20, a estas 50 personas, pero a esta la maté, hombre, porque no me caía bien. Que al cabo, como a todas estas las ayudé, pues voy a poner en la balanza el haberle hecho daño a esta con haber ayudado a todas estas. Pues se compensa todo el bien que he hecho por ese mal que hice. Pero la ley dice: no importa a cuánta gente ayudaste, no importa a cuántas personas le hiciste el bien, si mataste a esta persona, la ley cae encima de ti completamente y te meten a la cárcel, sin importar que ayudaste a 1000 personas. Si mataste a esta, eres culpable de toda la ley, y viene todo el juicio de la ley sobre ti y te encierran en la cárcel. Pues dice Dios: así es conmigo también. No puedes poner en balanza. Yo no trabajo con balanza. ¿Por qué? Porque si quebras un solo mandamiento, eres culpable de toda mi ley. Vas a juicio, eres un reo de juicio, y vas a ser condenado, vas a ser encarcelado, vas a ser juzgado por ese solo pecado. Por eso el que quiere vivir bajo la ley tendría que ser perfecto. El que quiere pesarse en una balanza de lo bueno y lo malo tiene que estar 100% bien, 0% mal, para poder entrar al reino de los cielos, para poder tener el favor de Dios. ¿Quién puede estar 100% bien y 0% mal? No hay uno, porque el que no peca de una manera peca de otra, el que no ofende de una manera ofende de otra, y queda convicto por la ley, es culpable de toda la ley. Pero la única manera como somos libres de esa ley es por la sangre del Cordero de Dios. Él es el que nos redime de la ley, Él es el que nos justifica de la ley. Nuestra justicia viene de Cristo, viene del Señor, no viene de nuestras obras. Porque repito, ¿qué pasa si confío en mis obras? 20 obras me justifican, pero con una que falle, con un mandamiento que rompa, estoy en juicio, soy un reo. ¿Sí me explico? Así como 20 cosas que haga bien cumpliendo la ley, no me crucé la calle en rojo, respeté esta señal, respeté la otra, hice bien esto, hice bien lo otro, pero de repente hago algo mal, me cae la ley encima por lo malo que hice, por aquel solo punto que hice. Así es también delante de Dios. Dice Santiago: una sola transgresión te hace deudor y culpable, y te hace un fugitivo de la ley de Dios. Vas a vivir escondiéndote, vas a vivir huyendo, vas a vivir sin paz, vas a vivir perseguido. Dijo Caín: seré errante y extranjero, andaré huyendo por todo lugar, como su padre Adán, escondiéndose entre las
entre los árboles del campo, cubriéndose con hojas de higuera, con excusas propias, con autojustificaciones propias y perdido sin paz. Así vive el hombre, así vive la mujer que depende en sus obras, que depende de su propia justicia. Solo el hombre que le abre su corazón a Cristo Jesús es el hombre que tiene paz en su corazón, es el hombre que es justificado a los ojos de Dios, porque ya no confía en su justicia, confía en la justicia de Dios, que no es por las obras de la ley, sino por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3 versículo 10. Vea lo que dice la palabra. Estamos confiando en la ley o en la gracia. ¿Estamos confiando en nuestras obras para justicia o estamos confiando en lo que Cristo hizo? Iglesia de Cristo, Camino de Santidad y su ministerio, Pon tu mirada en Jesús, te invitan a que juntos le demos la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo en el 7500 May, Avenida Los Ángeles, California, código postal 90001, de lunes a viernes a las 7 de la noche, sábados a las 6 de la tarde y el domingo a las 10 de la mañana, escuela dominical, y a las 3 de la tarde, servicio general. Para más información, llámenos al 323-589-5282. 323-589-5282. Te esperamos. Les saluda su hermano y pastor Saúl García de la Iglesia de Cristo Camino de Santidad en la ciudad de Ontario, en el 1335 al West de la Mission Boulevard en Ontario. Le invitamos a nuestros servicios todos los días martes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde nuestro servicio juvenil y el día domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestra escuela dominical. Venga y sea edificado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo. Bendiciones.